No se cambia un día para el otro, y este viaje me lo estaba enseñando. Me fui a Israel con una sensación incómoda, pero el viaje seguía con algunos amigos del grupo, en Croacia. A uno se le ocurrió que salir a dar unas vueltas en velero podría ser una buena idea. Navegar a vela te brinda una sensación de libertad. El camino no está exactamente definido, depende de la habilidad de uno para adaptarse a los vientos y a las mareas. Algo similar me estaba pasando en este viaje. ¡Ready! ¡Yeah! Arranca una semana inolvidable a bordo de Mandy. Zarpamos desde la Marina Trogir, en Split, y lo primero que hicimos fue tirarnos al agua, como forma de iniciar el viaje. Navegamos 6 horas y llegamos a Palmisana, una pequeña isla sobre el mar Adriático, de hermosas playas blancas. Conocimos a un grupo de chicas y nos quedamos bailando hasta el anochecer. El viaje estaba planteado como una fiesta constante. Al otro día nos levantamos con malas noticias. El tiempo no acompaña, parece que hay que cambiar todo lo que estaba planeado. Se acercaba una gran tormenta y había que decidir si seguíamos a nuestro próximo destino. Es otro problema de los viajes en grupo. Cada uno opina diferente y no es fácil ponerse de acuerdo entre todos. Yo necesitaba conocer los lugares, cruzarme con otra gente. No me alcanzaba con estar todo el tiempo de fiesta. Ya no tenía muy en claro qué cosas las hacía por interés genuino y cuáles por formar parte de un grupo. Se terminaba la vida en el velero y llegaba el momento de despedirnos. Sentía que se cerraba un ciclo. Viví días muy divertidos, pero a esa altura me había dado cuenta de que lo que yo estaba buscando no pasaba por ahí. Nos encontramos en la ciudad de Split, día sábado, 9:30 de la mañana. De regreso a Split, me mandé a recorrer sus calles solo. Me crucé con Alejandra, una argentina que vive ahí, y me ayudó a ver la ciudad de una manera única, lo que hubiera sido imposible de haber estado en grupo. Bueno, nos va a mostrar un poquito de Split. Alejandra domina la ciudad como la palma de su mano, y ese día me llevó a conocer sus puntos preferidos. Primero, nos metimos en un mercado donde ella consigue frutas frescas y pescados de muy buena calidad. Luego, caminamos hacia la colina Marjan para ver la ciudad desde arriba. Y me contó sobre la cultura croata. Bajamos y llegué a la conclusión de que fue gracias a ella que pude entender la verdadera identidad del lugar que visitaba y descubrir calles y rincones que jamás hubiera conocido paseando como un turista. Caminar entre la gente junto a un local te garantiza aprender un poco más sobre lo que está pasando en el lugar. Lo que realmente se vive, se come, se huele. El resto consiste en dejarse llevar. Era momento de seguir solo, de mirar con otros ojos. Ahora sí, arrancaba un nuevo viaje. Attention passengers. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.